Una generación que pueda ser buen padre, buen papá. Quiero hablarles de una generación que tiene la responsabilidad de guiar a los hijos como padres. Una generación preparada para ser padres. Esa es la generación que nosotros estamos guiando ahora. Son los niños que mañana van a ser padres. Y de esa generación les quiero hablar. Y pensar qué podemos hacer para que la generación que tenemos hoy, mañana puedan ser buenos padres. Y como buenos padres, mañana esa generación pueda ser buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenos líderes. Necesitamos que nos hagamos la pregunta como padres: ¿cómo estamos haciendo para guiar bien a las próximas generaciones? Y en Jueces capítulo 2, que es el texto que ustedes oyeron, versículo 1 dice que en tiempo de Josué, cada persona, cada líder se había ido a su heredad. Voy a leérselo como está aquí en el texto de Josué, capítulo 6, el versículo 1. Perdón, de Josué, de Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 6 dice: porque yo, Josué, había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Se habían ido a su heredad, se habían ido a su tierra, se habían ido a su parcela, se habían ido a la ciudad, se habían ido a otro país. Josué había hecho una tarea. Cada persona que tuvo contacto con Josué decidió ir a vivir a su tierra. Cuando la familia, las generaciones crecen, cuando los hijos crecen, cada uno se va a vivir a otro lugar. Puede ser a otra casa, puede ser a otro barrio, puede ser a otra ciudad, puede ser a otro país. Y la primera cosa entonces que yo quisiera decirles hoy es que los padres debemos tener la constancia en nuestra enseñanza para impactar la vida de las nuevas generaciones. Es decir, la primera cosa es que debemos ser personas de impacto. Un padre debe ser modelo permanente. Esto es un valor importante en la formación de nuevas generaciones, ser modelo permanente. Que los hijos puedan ver consistencia en usted, en mí como padre, consistencia en mí como pastor. Un padre consistente impacta la vida de su hijo. Los padres que son muy volubles, que cambian mucho de posiciones, de pensamientos, de filosofías, de vida, producen en sus hijos inseguridad. Lo que impacta la vida de un hijo es tener un papá que es consistente, permanente. Y esta es una debilidad de la mayoría de los padres. En algunos casos, los padres dejan muchos vacíos en sus hijos, en su relación con su familia. Y esto trae grandes fracasos, grandes dolores, grandes debilidades. Esto no lo estoy diciendo para que si usted ha tenido una debilidad, un vacío, ha tenido algún desliz, ha tenido un error y sus hijos son conscientes de eso, usted piense que ya se perdió todo. No, al contrario, lo estoy diciendo porque usted debe corregir ese estilo de vida. Lo estoy diciendo porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo estoy diciendo porque Dios hace de nuestros errores bendiciones cuando los reconocemos y cuando cambiamos. Esto le resta a un papá que es muy voluble, a un padre que deja muchos vacíos en su relación de permanencia,
le resta autoridad. Y en este sentido, los padres de estas nuevas generaciones no tienen autoridad, y por eso hoy los padres están acudiendo a dos posiciones: o al autoritarismo o al laissez-faire. Al autoritarismo o al deje hacer. No digo nada, no hago nada, dejemos las cosas así. Y la generación que estamos viendo hoy de jóvenes son jóvenes que crecieron en ambientes o en espacios o con padres que no tienen autoridad, sino que imponen. Y no me garantiza que un joven, que un muchacho va a crecer bien porque yo le imponga. O no me garantiza que un muchacho va a crecer bien porque yo sea muy laxo, muy flexible. Lo que garantiza que un joven, que una generación va a crecer bien, es que tenga fundamentada su vida en la palabra. Eso me va a garantizar. Y eso dice la Escritura. Aunque los hijos sean viejos, si les hemos enseñado bien la palabra, no se apartarán de ella. Mire lo que dice el texto. Yo, Josué, había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Habían salido de casa. Y usted tiene que pensar, hermano, hoy en el nido vacío va a llegar un día donde no hay hijos en casa. Va a llegar un día donde no hay jóvenes en casa. Van a salir de casa. Van a formar su propia heredad. Van a formar su propia choza, van a formar su propia casa, van a formar su propia familia, y nosotros tenemos que apuntarle a la cosmovisión de tener hijos que cuando ellos formen su heredad, ellos sean obedientes a Dios, a la palabra, que usted no sufra por eso, porque usted dice: yo formé bien a mis hijos, yo hice bien mi trabajo. Esta nueva generación no es una generación que ha sido formada en el tema de la autoridad. El versículo 7 dice que el pueblo había servido todo el tiempo a Josué. Había consistencia aquí, versículo 7 dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Josué había invertido su vida en este pueblo. Josué había sido consciente de que era un líder que tenía que tener permanencia e influencia para lograr el impacto en el pueblo. Y no solo fue Josué, dice que los ancianos lo acompañaron en esta tarea. Todo el tiempo los ancianos podían ser figura de autoridad. Los abuelos, hoy yo quiero decirle a los hermanos que son abuelos, si sus hijos no han logrado llenar los espacios de autoridad en sus nietos, usted está llamado a hacer algo para enderezar el camino. No me diga que es que mi hijo no quiere, mi hija no quiere, es que ya no me presta a los niños para venir a la iglesia, es que yo no puedo hacer nada. Algo puedes hacer, aunque sea orar, para que Dios enderece el camino. Amén. No se deje rendir, no se deje rendir. A veces tenemos hijos rebeldes que tienen nietos y los forman a su estilo, y hasta nos dicen a nosotros como abuelos: usted no se meta, mamá, usted no se meta, papá, no son sus hijos, son los míos. Tienen razón, pero los abuelos tenemos autoridad espiritual, y podemos, con la ayuda de Dios, impactar la vida de nuestros nietos. Yo tengo una bendición, gracias al Señor, y es que toda mi familia es cristiana y no tengo problema en influir en la vida de los nietos. No tengo problema en llamar a los nietos y decirles, corregirlos y decirles: así no es.
y sus padres me apoyan, pero ustedes no tienen esa bendición de pronto. Así que necesitan mucho del acompañamiento espiritual de Dios para impactar la vida de los niños que hoy no están siendo guiados en el camino del Señor y usted está ahí al lado. Busque la manera de impactar, de influir la vida de sus nietos. Amén. Con un libro, con la oración, con una lectura, con una salida. Algo Dios va a hacer con su vida. Josué y los ancianos, posiblemente cuando dice ancianos se estaba refiriendo a los abuelos. José y los ancianos habían visto las grandes cosas que Jehová había hecho en este pueblo y ellos eran testigos de eso. Hermano, mantenga su compromiso de formar a sus hijos. Papá, déle ejemplo a sus hijos. Dios le está diciendo esta mañana a usted como padre, le he dado la bendición de tener hijos. Cuídelos bien, porque no todos pueden tener hijos. Yo tengo aquí algunas parejas que no pueden tener hijos y ellos quisieran tenerlos. Y a usted el Señor le ha dado hijos en abundancia. Si el Señor le da a usted hijos en abundancia, Dios le está diciendo, estás capacitado para guiarlos en el camino del Señor. Amén. Porque los hijos son una bendición. Número 2, segunda cosa para los padres. Los padres debemos dejar huellas, buscar la manera de que las nuevas generaciones nos recuerden, copien nuestra enseñanza. La canción que Sofía estaba cantando con sus acompañantes era esa: papá, yo quiero ser como tú. Tú has dejado una huella. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. ¿Cuál es la huella que estamos dejando en nuestros hijos? ¿Cuál es la huella que estamos dejando en los muchachos? Dice el versículo 8, aquí dice que Josué murió. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timac, el nombre de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Toda la generación de Josué. Toda la generación de Josué acompañaba a Josué en su ejemplo. 110 años, eran años suficientes para ser ejemplo. Cuando usted como padre tiene años avanzados, muchos años, es la oportunidad que Dios le ha dado para formar a las nuevas generaciones. Las personas que tienen muchos años, que llegan a 80, 90, 100 años, son personas que Dios en su misericordia les está dando oportunidad para que impacten la vida de sus nietos, la vida de sus hijos, la vida de su familia. Amén. Si usted es una persona de edad, de tercera edad, si usted es una persona grande, ponga eso en su corazón. Dios me ha hecho una persona grande para bendecir mi familia. Ya creo que lo mencioné en otra ocasión, es una bendición cuando usted puede ver crecer su familia, cuando usted ve crecer sus nietos, cuando usted ve que sus nietos tienen familia, que sus hijos tienen familia. Y Dios está diciendo, usted está preparado para influir esta generación. Josué murió, como vamos a morir algunos de nosotros, como va a morir usted, y fue enterrado en su tierra. Y dice el versículo 10, una vez que muere Josué, se reunió toda la generación con los padres, tal vez para reconocer la tarea, el trabajo que Josué había hecho, pero también para reconocer lo que hemos hecho nosotros constantemente. Hermanos, les quiero animar. Hay ocasiones donde nosotros como padres hemos hecho lo correcto, hemos hecho bien, hemos dado un buen ejemplo, pero los hijos no nos honran
siguiendo nuestras enseñanzas. Prepárese para eso. A veces hemos hecho el mayor esfuerzo para que nuestros hijos se comporten correctamente, y a veces los hijos nos dejan en vergüenza. No siguen nuestra enseñanza, no son obedientes en lo que hemos hecho. El versículo 10 dice que Josué murió y se levantó una generación que nos trae tristeza. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos, de los ancianos, después de Josué mismo, otra generación, qué terrible, que no conocía a Jehová, ni conocía la obra que él había hecho por Israel. Alguien no continuó la tarea. Yo tengo una tercera generación. Mis hijas son primera generación. Yo tengo una segunda generación. Mis nietos son una segunda generación. Y los hijos de los nietos van a ser tercera generación. Y lo que estamos pensando, creyendo es, si nosotros le damos a Sofía, a Tiago, a Luca, a Isabela, la enseñanza de la palabra, nosotros creemos que ellas y ellos van a dar la enseñanza de la palabra a sus hijos. Pero puede ser, Dios no quiera, que uno de ellos falle. Uno de ellas, de esos nietos, se desvíen. Y nuestra esperanza, la esperanza de Josué, era sembrar en ese pueblo para que las generaciones siguieran conociendo la palabra y la historia de Jehová. Pero aquí dice que no. Aquí dice que se apartaron, dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, de nuestras generaciones, y que ellas conozcan de Dios generación tras generación. Amén. Por eso los abuelos tenemos una gran responsabilidad, y es cuidar esas generaciones. Ser buenos papás. Ser buenos papás. Que nunca se aparte nuestra generación del Señor. Que no podamos decir, no conocían a Dios, ni conocían la historia de lo que Dios había hecho. Que usted hoy pueda decir, mis hijos conocieron del Señor, mis hijos fueron guiados en el Señor, y esperamos que nuestros nietos continúen esa enseñanza y que los hijos de los nietos también permanezcan en el Señor. Algo sucedió a la muerte de Josué. Hubo padres que perdieron el orden. Hubo padres que perdieron el enfoque. Es posible que aquí esta mañana haya algún padre, alguna mamá, algún hermano, algún tío que ha perdido el enfoque, que se le olvidó la tarea de guiar a sus hijos en el camino del Señor. En estos días yo tuve una cita con un hermano aquí de la congregación. Quería hablar conmigo. Y el hermano me dice, pastor, yo estoy viniendo a la iglesia hace como unos 3 meses. Y yo quiero pedir su ayuda. Porque yo estoy viniendo con mis 2 niñas. Yo no distingo las niñas. Pero yo tengo un problema. Mi esposa no le gusta el evangelio. Ella me las arregla el día domingo, dice él. Me las organiza para que yo las traiga a la iglesia. Pero mi esposa no quiere seguir al Señor. Y él me dice, y estoy consultando porque estoy muy triste. Estoy muy desanimado. Porque yo tengo que venirme con mi niña solo. Y yo me acordé de este mensaje.
y le dije, hermano, lo estás haciendo bien. Ya tienes un problema que te tocó afrontarlo. Tú tomaste la decisión de unirte a una mujer que no tiene su corazón con el Señor. Como dice la palabra, yugo desigual. Y tienes consecuencias. Pero afróntalas, tienes que animarte y estás haciendo bien porque estás guiando a tus niñas en el Evangelio, dándole la oportunidad a tus hijas para que cuando ellas sean viejas, ellas tomen una decisión diferente a la de su mamá. El valor de cuidar la nueva generación. Josué, hermanos, Josué fue el continuador de la tarea de Moisés. Y cuando Moisés le fue a entregar la tarea a Josué, ¿sabe qué le dijo? Se lo voy a decir como está en la Escritura. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las palabras de Moisés a Josué, cuando Moisés iba a partir, cuando Moisés iba a morir, le dice a Josué, tú tienes una tarea, no se aparte este libro de tu boca. Y si permaneces firme, te va a ir bien. Ese debe ser nuestro mensaje hoy para las nuevas generaciones, para los nuevos papás. Papá, si tú vas a ser papá, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Eso es Josué capítulo 1, el versículo 8. Josué hizo bien, pero algunos no lo copiaron. Vino el desastre. Hermanos, nosotros somos responsables que nuestras nuevas generaciones conozcan del Señor. Que los niños conozcan del Señor. Que usted traiga a los niños a la iglesia. Que haga de alguna manera algo con ellos para crecer a la luz de la palabra. Use la palabra para corregirlos más que la autoridad de papá. A veces la autoridad de papá no funciona. Funciona la autoridad de la palabra. ¿Y cómo es eso? Que usted diga, la Biblia dice. No que usted diga, no te he dicho que no te vuelva a ver haciendo tal cosa. Papá. Pero el niño dice, bueno, entonces voy a hacerlo sin que mi papá me vea. Al escondido. Porque Él me dijo que no te vuelva a ver. Pero si usted dice, la Biblia dice, Dios es el Padre que te cuida, Dios es el Padre que lo sabe todo, ese muchacho va a tener siempre eso en su corazón. Hermanos queridos, tenemos una responsabilidad. No se aparte este libro de tu boca. Amén. Ni de tu corazón. Que permanezca. Y si los hijos ven eso en usted, están viendo un papá permanente. Y un papá permanente impacta la vida de sus hijos. Yo creo que eso me ha ayudado a mí. Mis hijas desde que me conocen me han visto permanente. Desde que nacieron, permanente. Y tal vez eso les ha hablado a ser firmes en el Evangelio. Número 3, un papá que es obediente a la palabra trae salvación a su generación. Y aquí me voy a cambiar un poquito del libro, vamos a ir a Génesis capítulo 6, el versículo 9. Génesis 6, el versículo 9. ¿Qué dice Génesis 6, el versículo 9? Dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios
caminó Noé. Las generaciones de Noé reconocían, por sus generaciones, reconocían a Noé. Y mire lo que dicen de Noé, porque era un hombre por las generaciones, no fue por un momento, fue permanente. Dice que las generaciones, este hombre de Noé era justo. Y ser justo no es fácil, y menos cuando se es padre. No es fácil ser justo delante de los hijos. Los hijos siempre nos están diciendo: papá, usted es injusto. En algunos casos los hijos no ven nuestras acciones y decisiones como justas. Y a veces nosotros somos injustos. Pero para ser un padre justo hay que actuar conforme a la voluntad de Dios y la sabiduría divina. Si tú estás ligado, si estás conectado con el Señor, seguramente muchas de tus acciones son justas y tus hijos la van a ver como justas. El versículo 9 dice también que Noé era perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? No es que un hombre que no se equivocaba, quiere decir que era una persona esforzada, que siempre buscaba estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Que era un hombre, eso quiere decir perfecto, que no era un hombre que hacía las cosas consultando primero con Dios. Quiere decir que Noé era un hombre obediente. ¿Sabe lo que dice el versículo 22 del capítulo 6? Dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces se puede ser justo y se puede ser perfecto cuando se es obediente. La obediencia a Dios de un padre lo hace perfecto. La obediencia a Dios de un padre lo hace sin errores. Lo hace como una persona agradable, una persona con la gracia de Dios, porque es obediente a Dios. Y dice el texto, versículo 9, dice: caminaba Noé con Dios. ¿Camina usted con Dios? ¿Es usted un papá que su hijo, su hija lo lee, lo interpreta como alguien que camina con Dios? No alguien que solo asiste a la iglesia. A la iglesia podemos asistir y asistimos de vez en cuando, pero más que asistencia a la iglesia, un hombre que tiene compromiso, camiseta con Dios. Esto refleja, este Noé que camina con Dios refleja un papá espiritual, un papá que se mueve en la dirección divina, un padre que tiene relación con Dios. Y los hijos deben ver en sus padres, en su papá, un papá espiritual, un papá que depende de Dios. Un papá que ora cuando va a comer, un papá que ora cuando va a viajar, un papá que ora cuando va a hacer un negocio, un papá que ora cuando prende el carro, un papá que ora cuando va a cambiar de casa. Un padre que depende de Dios, un papá que ora cuando llega el salario a la casa. Los hijos van a ver eso. Por eso yo felicito a algunos de ustedes, porque el diezmo que dan los niños no es de ellos, es un diezmo que usted le ha puesto en su sobrecito. Y el niño está aprendiendo a través de usted cómo Dios bendice la economía de su casa, porque el niño tiene un papá espiritual, un papá que entiende la dependencia de Dios. Este comportamiento de Noé como papá de generaciones movió el corazón de Dios. ¿Cómo movió el corazón de Dios eso? Mire lo que dice el versículo 7:1. Dice: dijo luego Jehová: Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La obediencia de un padre trae salvación a la familia. El Señor le dice a Noé: voy a salvarte con tu familia porque tú has sido un hombre justo en esta generación. Los hijos deben ver en nosotros como padres
un compromiso espiritual, un corazón de Dios. Los hijos pueden decir: mi papá se equivoca, mi papá tiene mal genio, mi papá nos ha castigado, mi papá ha sido injusto, mi papá ha cometido errores, pero yo veo que mi papá es un hombre espiritual. Y ellos nos van a perdonar, y ellos nos van a ayudar, y ellos nos van a corregir cuando vemos que mi papá tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Eso dice Génesis. He visto a Noé justo delante de mí en esta generación. Y entonces viene la bendición. Por eso entra tú y tu casa en el arca. Un papá obediente a Dios trae bendición a su casa y a sus hijos. ¿Cómo anda esta mañana usted de obediencia como papá? Hermanos, a veces uno se olvida de la influencia y la responsabilidad que tiene como papá, y a veces uno actúa sin darse cuenta que está generando un modelo a sus hijos. Pídele a Dios que te use como modelo para tocar la vida de tus niños, la vida de tus adolescentes, aún la vida de tu esposa. Que tu esposa aprenda a respetarte porque tú eres un hombre que tiene conexión divina, que tiene impacto divino. Que tus hijos escuchen al papá, no porque es el papá, sino porque hablan el nombre de Dios. ¿Me está comprendiendo? Yo puedo regañar a mis hijas como papá, decirles: ustedes se han equivocado, ustedes me hicieron quedar mal, ustedes tal cosa. Pero si yo les digo eso mismo con la autoridad divina, eso tiene más impacto. Por eso pídele a Dios que te dé autoridad espiritual. Que cuando tú hables con un hijo, él sienta: Dios me está hablando. Y no solo mi papá me está hablando, porque si mi papá me habla, yo le puedo decir: no estoy de acuerdo con usted, no me parece, usted no me puede dar ejemplo, usted no tiene autoridad. Cuarto y último, las nuevas generaciones necesitan un papá que sea líder espiritual. Las nuevas generaciones necesitan padres con influencia espiritual. Y ahí nosotros tenemos que mirarnos al espejo y decir: Señor, yo sí tengo influencia espiritual. Eso no se puede comprar, eso no se puede conseguir, eso no se puede vestir. Eso se va produciendo en la medida que usted tiene mayor relación con Dios. Y déjeme mostrarle entonces, para finalizar, a un hombre que tenía una influencia espiritual. Me gusta mucho esta experiencia de este hombre. Está en el libro de Lucas, capítulo 10, el versículo 1. Es un hombre que impacta. Dice: después de estas cosas, Lucas 10:1. No, estoy confundido de cita. Y ahora no sé dónde la tengo. Bueno, pero recuerdo el caso. Hechos 10:1, a ver si sí estamos. Hechos 10:1. Cornelio. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Tenía un compromiso, era un hombre militar, posiblemente era muy fuerte. A veces algunos de nosotros creemos que el evangelio es para las mujeres, no es para los hombres. Los militares creen que si son cristianos entonces son debiluchos, no tienen la autoridad. A los militares les han enseñado a no llorar, pase lo que pase, y nos despersonalizan porque nos ponen más el uniforme que lo que somos como seres humanos. Y aquí dice que había un hombre centurión de la compañía la italiana, tenía 100 soldados a su mando. Pero mire lo que dice: este hombre que era militar, llamado Cornelio, un hombre importante, un hombre influyente, este hombre tenía unas características muy importantes que yo quiero subrayarlas para su vida personal y para mi vida. Y una de esas características dice, era
piadoso. Un hombre piadoso. Qué bueno encontrar un papá piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Esa palabra viene de la Edad Media, del pietismo, y quiere decir religioso. Era un hombre espiritual. No era un hombre que rechazaba a la iglesia, la oración, la lectura de la palabra, pensaba que la iglesia no tiene valor, no tiene sentido. Era un hombre espiritual, y yo felicito a los hombres que están aquí porque son espirituales. La espiritualidad tiene bendición, la espiritualidad llena el alma, hermanos. Cuando una persona dice, es que yo no creo en Dios, yo no creo en nada de iglesia, yo no creo en nada de pastores, yo no creo en nada de sacerdotes, yo no creo en nada, esa persona está vacía. Esa persona no tiene un referente para amar al prójimo, no tiene un referente para ser generoso, no tiene un referente para perdonar, no tiene. Porque no cree en nada, porque no le gusta la espiritualidad. La espiritualidad bendice la vida de una familia, bendice la vida de un hijo, bendice la vida de un empleado, de un trabajador, de una empresa. Hermano, no rechace la espiritualidad. No convierta la espiritualidad en cuidar un perro o un gato. No convierta la espiritualidad en sentarse a la orilla del río, del mar para tener paz. No convierta la espiritualidad en trabajo, en dinero. Saque tiempo para tener una relación con Dios. Aquí Cornelio era piadoso. Esto se refiere a un hombre que seguramente iba a la sinagoga. Era un hombre que su familia lo identificaba como un hombre espiritual. Y dice el texto, 10:1, 10:2 ahora, piadoso, temeroso de Dios. Qué bueno tener un papá temeroso de Dios. Qué malo tener un papá borrachín, un papá mujeriego, un papá que hace torcidos, un papá que tiene una vida inmoral. Qué triste. Pero aún hay hijos que no les gusta que su papá sea espiritual. Prefiere un papá mujeriego, prefiere un papá borracho. Y aquí dice que este papá era piadoso y era temeroso de Dios. Y yo le digo esta mañana, yo prefiero ser piadoso y temeroso de Dios que un hombre del mundo. Trae mayor bendición a mi familia que ser un hombre del mundo, de costumbres mundanas. Piadoso, temeroso de Dios. Era un hombre que pedía permiso a Dios para actuar. Eso es temeroso de Dios. Y sigue hablando la Biblia de Cornelio como un padre valioso. Era un hombre generoso, dice el versículo 3. El punto 3 dice, con toda su casa, que hacía muchas limosnas. Generoso. ¿Cómo bendice la vida de un joven, la vida de un hijo, cuando sabe que su papá es generoso? Mi papá es generoso. Yo tuve un papá que no fue generoso. Mi papá me decía, el que quiera tener plata, que trabaje. El que quiera tener cosas, que se las gane con el sudor de la frente. Y él no daba. Y yo aprendí, yo vi ese modelo. Y yo crecí pensando, no doy nada. No tengo que darle nada a nadie. Y el día que conocí a mi esposa, comenzó a cambiar mi manera de pensar, porque ella era generosa. Es generosa. Y tuve que comenzar a aprender. Esto que dice el texto, daba limosna. Y yo quiero decirle hoy a algunos hombres, a algunos de ustedes que son una cauchera de alambre. No dan nada. Si usted no aprende a ser generoso, usted no va a darse cuenta de lo que es ser bendecido por Dios. No se va a dar cuenta. Y hay hombres aquí en la iglesia que ganan muy bien,
que Dios los ha bendecido, que les ha dado buen trabajo, que les ha dado buena posición y no diezman. No dan a Dios lo que le corresponde al Señor. Aquí, hermanos, aquí está el texto. Este era un papá que, dice el texto, hacía muchas, no dice que daba limosna, hacía muchas limosnas. Muchas limosnas al pueblo. Anímese a ir poco a poco, a crecer en generosidad. Yo he crecido mucho en generosidad, pero tuve que empezar poquito, con esfuerzos, a veces sin ganas. Como dice el texto, no dé con tristeza, a veces con tristeza. Mi esposa me decía, ¿por qué no le damos un mercado al hermano? Compremos cuando compramos y le damos un mercado. Bueno, pues échelo ahí. Y cuando veía que era un mercado así de grande, yo pensaba dentro de mí, pero eso es muy grande. Y se lo entregaba a la persona con felicidad y yo por dentro tenía como tristeza. No había aprendido la generosidad. No tenía alegría. Y hay hombres en los hogares así, que no tienen el comportamiento de Cornelio, que no tienen el corazón de Cornelio. Un hombre generoso, un papá generoso, que es una bendición. Y no solo generoso en dar plata, en dar mercados, en dar cosas, sino generoso en sus relaciones con sus hijos. En sus palabras con los hijos tenemos que ser generosos. A veces algunos de nosotros somos demasiado bruscos, drásticos, tiranos, no somos generosos en nuestra relación con los hijos. Un padre generoso sabe escuchar, un padre generoso sabe perdonar, un padre generoso sabe acompañar, un padre generoso sabe esperar. Y a veces no somos generosos de corazón. Somos muy drásticos, somos muy duros, somos muy enjuiciadores. Somos castigadores. Y cuando usted tiene un hijo que lo castiga y lo castiga y lo castiga, tarde que temprano ese hijo se va y lo deja. Dice, no quiero saber nada de usted. Porque usted no ha tenido generosidad en su trato con él. Cornelio, por tener un corazón piadoso, un corazón temeroso de Dios, un hombre generoso en finanzas, como dice aquí, también era un hombre generoso con su familia. ¿Y sabe qué otra característica tenía Cornelio que en muchos de nosotros falta? Era un hombre de oración. Dice, y oraba a Dios siempre. Léalo, versículo 2. Limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Lo ha visto su hijo usted orar? No para que lo vean, sino que yo me encierro en mi oficina a orar y de pronto una de mis hijas viene a traer una noticia o algo y abre la puerta. ¡Ay, mi papá está orando! No para que lo vean. Entra su hija al cuarto, habitación y lo ve orando. ¿Sabe que su hijo, su familia, sabe que usted viene a la iglesia a orar? Que cuando hay vigilia de oración, ahí voy a estar. No, a mí me da pereza, me da sueño. Uy, no, toda una noche orando. No, eso no. ¿Lo percibe su familia como un hombre de oración? Cuando hay problemas en casa, oramos. Cuando hay diferencias con los hijos o con la esposa, oramos. Aquí dice que Cornelio, ¿qué? Oraba siempre. Y si uno sigue la vida de Cornelio, dice, y las oraciones de Cornelio llegaban al Señor. Ahora cierro con esto, hermanos, cierro con esto. Dice aquí la Escritura, dice que no solamente Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, hombre generoso, hombre de oración, sino que dice el versículo 2, con toda su casa. Es decir, no era una vida individual, era una vida colectiva. Él había logrado ganar el corazón de su familia, de sus hijos, de su esposa, para poder orar juntos. ¿Cuántos de ustedes les toca tener una vida espiritual solitos? Porque mi esposa, ni mi familia, ni mis hijos me acompañan, yo solo.
muy triste. Pero también hay la oportunidad que usted influya en su familia. Entonces resumo el mensaje de esta mañana. 1, un papá, una generación preparada para ser papá, es una generación que educa, que son educadores. 2, una generación de padres que dejen sus huellas, que dejen su historia, que muestren las marcas de la relación con su familia. 3, una generación de padres obedientes que traen bendición a su familia. Y 4, una generación de padres con influencia espiritual. Ahora déjeme cerrar preguntándole. A todos nos puede pasar. ¿Hay aquí hoy algún papá que dice: pastor, a mí me falta todavía para ser ese papá de nueva generación, para marcar huellas, para guiar a mis hijos, y la verdad yo quiero hacerlo? Necesito guía espiritual, necesito palabra, necesito un momento importante para mi vida. ¿Por qué no inclina su rostro y habla con Dios un momento y le dice: Señor, esta palabra es para mí hoy. Yo estoy fallando en algo. Yo no he podido impactar la vida de mis hijos, de mi hija, de mi hijo, de mi sobrino, de mi nieto. Y yo quisiera sabiduría para saber cómo arranco, cómo doy mis primeros pasos, o cómo regreso a esa tarea que tengo que hacer. Hoy, en el Día del Padre, yo quisiera tomar una decisión como papá para tocar el corazón de mi hijo, de mi esposa, de mi hija, de mi sobrino. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Que ellos puedan entender que yo quiero ser como tú. ¿Hay algún padre esta mañana que quiere decir: Señor, yo quiero ser como tú? Yo quiero ser como tú. Perdóname por mis errores, pero ayúdame a rescatar mi familia, a cuidar mi familia. Si usted quiere hoy tomar una decisión, comenzar a dar primeros pasos, yo le invito a que levante la mano. Yo lo que voy a hacer es orar por usted. Decirle: Señor, ayúdale, como dice esta canción, ayúdame, que yo quiero ser un buen ejemplo. Ponte en pie un momento. Si usted quiere ser un padre, póngase en pie un momento. Dios bendiga su vida, hermano. Dios bendiga su vida.
Usted tiene muchos hijos, pero Dios le ha dado esa bendición y usted va a poder construir una generación preciosa. En sus hijos hay muchas familias. Mi hermano tiene solo un niño pequeño, pero Dios lo va a usar. Mi hermano tiene ya adolescentes difíciles, pero Dios te va a dar la sabiduría para hacer un milagro. Mi hermano tiene 2 niñas pequeñas, pero ellas ven a su papá como el modelo de Dios. Mi otro hermano también tiene 2 niñas pequeñas, pero él está diciendo: Señor, ayúdame, yo quiero ser como tú. Mi hermano tiene 2 hijos, 3 hijos, no sé exactamente, pero sus hijos, aunque lo critiquen, aunque usted se haya cometido errores, sus hijos lo admiran porque usted es un hombre espiritual. Padre, yo quiero bendecir hoy a estos hermanos queridos, estos papás, son padres. Seguramente mientras yo he estado predicando han venido recuerdos históricos, han venido momentos claves de sus vidas. Y Señor, hoy ellos se están poniendo de pie para decir: yo necesito tu ayuda, yo quiero ser como tú, ayúdame, que los ojitos de mis hijos me puedan ver como un modelo, como un ejemplo. Padre, yo te pido perdón por mis errores, yo me he equivocado, yo no he hecho las cosas bien, pero aún, Señor, en medio de los errores, de las torceduras, como dice tu palabra, tú enderezas los caminos torcidos. Y aquí estamos, Padre, esperando que tú hagas cosas maravillosas en nuestra familia. Ayúdame a ser un papá como tú. Te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia. Por tu cuidado está aquí, Señor. Aquí está tu cuidado. Bendigo este momento, Padre, y reconozco tu grandeza, tu amor, tu gracia, tu fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vaya poniéndose en pie, hermano, vaya poniéndose en pie. Y vamos a ir ahora al comedor para disfrutar de otro momento hermoso de familia, de amigos, de hermanos, llevando este mensaje en el corazón: yo quiero ser como tú. Reciba la bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Dale un abrazo a tu hermano y dile: vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. No olvide comprar su boleta al grupo, a los muchachos. Sí, abajo. Aleluya. Ser como